taller, en realidad vamos a poder presentar ahora preliminarmente lo que básicamente va a ser el taller que se llama Bioneuroemoción. Entonces, yo espero que esto sea de su agrado a todos aquellos que estén aquí ahora, que se han dado ese esfuerzo de estar aquí un tiempito y poder realmente compartir este conocimiento con ustedes, porque créanme, para todos nos va a servir mucho este conocimiento. Vamos a transmitir mucha información acerca de las emociones, acerca del inconsciente, acerca de la biología del cuerpo. Entonces, no se pierdan esto, por favor. Muy atentos a lo que se va diciendo también. Si pueden invitar también a más amigos, por ahí amistades, compartan el link, por favor, mientras todavía estamos a puertas de iniciar esta previa capacitación, ¿sí? Muchas gracias. ¿Cuántos somos hasta ahorita? Somos 17 ya. Entonces, y creo que es ya un buen número para poder ir empezando, ¿sí? Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Brian Fabricio Romero Mengoa. Soy especialista en temas de bioneuroemoción. También conozco el tema de la energía, bioenergético. Lo que les voy a presentar ahora es básicamente algo puntual y concreto de lo que he venido experimentando, de lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, sobre todo como terapeuta holístico. Ya más o menos voy 4 años en este tema de la salud, que sinceramente para mí es apasionante, ¿sí? Entonces, así como yo, espero que muchos de ustedes también les nazca, les salga de ustedes esa pasión, esa curiosidad de aprender. Eso va a hacer que esto sea gratificante, que sea enriquecedor, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. El tema se llama neurociencia de las emociones o bioneuroemoción. En realidad es un concepto similar, empezando primeramente por una filosofía, ¿sí? Que básicamente enmarca todo este contexto, que es qué es en realidad la bioneuroemoción, qué hay detrás de eso en realidad. Entonces, básicamente acá dice, el problema y la solución se encuentran en el mismo lugar, en realidad se encuentran en la mente. Este es un concepto, aunque pareciera superficial, muy profundo, porque en realidad, si hablamos de los campos de la mente, pues estamos hablando de un sinfín de posibilidades. Y es que la mente, pues para empezar, o sea, a nivel biológico, por ejemplo, puede realmente realizar varias funciones, como funciones sensitivas, funciones motoras, funciones de ejecución, funciones de cualquier tipo, de lo que se le pueda imaginar, ¿sí? Entonces, tan solo para poder entender este pequeño concepto, vamos a hacer algo bien sencillo y práctico. Solamente les voy a pedir a ustedes, a todos los que están ahí, por favor, cierren sus ojitos un rato. Nos vamos a concentrar. Vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar a visualizar concretamente un limón, ¿sí? En esta oportunidad quiero que ese limón tenga la textura, tenga el color, tenga el aroma, tenga todo aquello que puedas involucrar con ese limón. Si tienes los 5 sentidos involucrados, mucho mejor. Es para el inconsciente, mientras más sentidos involucres, es mucho más programable, es mucho más aceptable. Entonces, por favor, cierren los ojos, visualizamos ese limón, lo vamos a cortar, vamos a agarrar esa textura, ese color, y con una pequeña, con pequeño cuchillo, una sierrita, lo vamos a cortar. Visualicen esa textura del limón, visualicen cómo se siente, cómo se huele, cómo se percibe ya por el solo hecho de tocarlo, de verlo. Ahora vamos a
acercar ese limón a la boca y vamos a empezar a exprimirlo, gota a gota. Permítase sentir, permítase fluir con eso, con esa experiencia. Y van a ver que no necesitas mucho tiempo para que el paladar, para que las glándulas salivares empiecen a generar una serie de cambios que van a hacer que sienta realmente ese limón en la boca. ¿Sí? Entonces, si algunos lo han sentido, perfecto, yo los felicito, están muy concentrados. Si hay alguno que por ahí todavía está sufriendo, no se preocupe, a veces es un poco de práctica, pero en realidad esa es la mecánica de esto. Entender que todo aquello que yo visualizo con la mente, puedo hasta sentirlo corporalmente. Es una información grabada, sensorial, es una información adquirida ya con previas experiencias del limón. Entonces, imagínense, acá tuvo que haber intervenido, por ejemplo, en las estructuras neuronales de nuestro cerebro, el tálamo, que es una estructura primaria, básica, para poder sentir esa sensación, tener eso en la boca. El tálamo envía esa información al cerebro, en realidad al córtex. El hipotálamo activa todo ese mecanismo sensorial, lo activa al sistema simpático, activa las glándulas salivales, empiezas a degustar ese limón. Y la mente ya procesó todo eso, ya pudiste sentir todo eso. Qué maravilla, ¿no? Dentro de esa bóveda de la mente ya sabe qué es un limón. Entonces, definitivamente, yo creo que para la mente no hay límites. Y si has podido generar una sensación de limón, puedes generar muchas más. Puedes generar una sensación de náusea, una sensación de... Por favor, les voy a pedir a los que están en el grupo, silencien sus micrófonos para no interrumpir. Les voy a agradecer infinitamente, ¿sí? Para poder atender, para poder estar más presentes aquí. Bien, como les iba diciendo, puedes hacer 1000 cosas con la mente y el cuerpo lo va a entender. Entonces, imagínense si estamos en una situación de enfermar, lógicamente también vamos a somatizar eso con el tiempo. Pero claro que hay ciertos criterios, no es así de simple. Entonces, básicamente aquí vamos a esas pautas, esos criterios para saber hasta qué punto la mente puede crear algo, en realidad como realidad, ¿sí? Entonces, eso para empezar. La mente también actúa a nivel consciente e inconsciente. O sea, si ustedes se ponen a pensar, casi el 95% de la información es inconsciente. Entonces, imagínense esa gran cantidad de información que está ahí almacenada, que de pronto vino desde una infancia, incluso hasta he tenido experiencias con algunos pacientes que han podido experimentar eso y recordar eso desde el vientre de la madre, incluso mucho antes, ¿no? Si hablamos de un transgeneracional, estamos hablando de algo pasado, de pronto con vidas pasadas. O sea, es inmenso el mar de información que puede haber en un inconsciente. Lógicamente, la ciencia hasta hoy no ha podido interpretar, ni siquiera acercarse un poco a lo que es el inconsciente en realidad. Conscientemente sí, de pronto conscientemente sabemos qué zona del cerebro se activa con alguna estimulación, con alguna emoción básica, sabemos eso conscientemente, pero inconscientemente no. Entonces, ese es el gran misterio de la mente. El otro punto, como filosofía, también dice creer que el cuerpo puede enfermar. Es creer que la materia tiene alguna capacidad sobre decidir sobre la materia.
Y eso también es muy profundo. O sea, tan solo imagínense que nosotros somos seres que hemos venido a encarnar, ¿no? Ya hablando de un tema un poco más de pronto espiritual, somos netamente esencia. Nuestra alma, nuestro ser, jamás va a perecer. Si alguno conoce un poquito más de esto, ha entrado un poquito más de eso, sabe que de pronto hay encarnaciones, sabe que de pronto nuestra alma es infinitamente eterna. Es nuestra conciencia la que empieza a crear o a influenciar la materia. Las circunstancias también de un entorno que puede modificar la materia. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de una naturaleza, ¿no? Las circunstancias del ambiente podrán afectar, por ejemplo, a un árbol, a la calidad del suelo, la calidad del aire, pero de pronto el árbol de por sí, si tiene todos esos elementos, de por sí tiene la capacidad de persistir. Cuando hablamos de la capacidad de alterar la materia, acá estamos hablando de un tema netamente de poder mental. Y a eso es a lo que quiero llegar, el poder de la mente. Esto de pronto se ha podido explicar un poco más científicamente, más o menos por los años 1800, con este científico que se llamaba Thomas Young, que bueno, trató de adentrarse un poco en este misterio de la cuántica, de aquello que no vemos todavía, de aquello invisible, de aquello que de pronto con un microscopio especializado podríamos ver. Y es el mundo de las partículas. Y en realidad, cuando hablamos de las partículas, específicamente de los electrones, pues acá hay un tema interesante, ¿no? El experimento de la doble rendija. Acá podremos saber nosotros, de acuerdo a ese experimento, qué es la conciencia quien afecta a la materia. Concretamente, para los que de pronto no han escuchado esto, les voy a dar una pincelada de lo que estoy hablando. El científico lo que hizo fue que, colocar unas placas, ¿sí? Radioactivas. Hubo un emisor que era un emisor de electrones, y en medio entre la placa y el emisor de electrones había unas rendijas, concretamente dos rendijas, por eso se le llama el experimento de la doble rendija. Entonces, este dispositivo emitía electrones. Entonces, a simple conciencia, lógicamente esos electrones se iban a comportar como partículas, porque lógicamente si son como pelotitas, pues tienen que entrar en esas rendijas para poder penetrar esas rendijas y hacer como una especie de marca, ¿no? Vamos a decirlo, en la pared posterior radioactiva, en donde se ve que efectivamente, ¿no? Se cumple el patrón de la doble rendija. O sea, quiere decir que los electrones se comportaron como partículas, como pelotitas. Hasta ahí todo bien, todo claro. No hubo ninguna objeción al respecto. Ya se hablaba ahí un poco de la física newtoniana, ¿no? Porque la física newtoniana hasta ese momento estaba de moda y creía que todo era acción, fuerza-acción, ¿sí? Que simplemente ejercías una fuerza sobre algo y, claro, generabas otro. Ese es un mundo materialista. Pero cuando ya empezó el observador, en este caso el científico, el que estaba haciendo las pruebas, empezó a dejar de observar ese experimento, ¿qué creen? Ahí la materia se comportó ya no como partícula. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque empezaron a ver varias rendijas
como marcas, como muestras, ¿no? Como patrones de interferencia, le llamaron ellos. Pero ¿cómo era esto posible? Esto era imposible para la ciencia de ese momento, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta que la materia muchas veces puede ser interferida, puede moldearse de acuerdo a la conciencia del espectador, de lo que uno puede ver, lo que uno puede crear con su mente. Es el gran secreto. Entonces, con eso les digo que la materia sí puede ser interferida con la mente. La materia no tiene capacidad de decidir. Y por eso es que nos enfermamos. Entonces, yo les voy a explicar más adelante por qué también nos enfermamos. Bueno, entonces la bioneuroemoción es un curso que cambiará la forma de ver tu vida. En realidad, de ver la vida así un poco más mecánica, un poco más de pronto de sufrimiento, de saber que hay algo que externo a mí que me causa daño, que me enferma, y que no lo puedo controlar. Pero en realidad con la bioneuroemoción te haces consciente y responsable de ti mismo. Y esa es la gran clave, porque ahí está el origen del problema y ahí también está la solución. Entonces, esto es básico para entender cuando hablamos de bioneuroemoción. Hablamos de uno mismo, de la responsabilidad que ha generado uno mismo en su cuerpo, a través de los hábitos, a través de las emociones, a través de los pensamientos, a través de las conductas, a través de cómo me relaciono también, porque mucho tiene que ver la relación con la sociedad, con el entorno, con el ambiente. Vamos a ver eso también más adelante. Pero en realidad es eso, ¿sí? Entender que uno mismo genera todo esto. Ahí le puse una fotito curiosa, bueno, ya más o menos para entrar en contexto, ¿no? De la filosofía, pero a manera de broma. Un sabio chino dijo alguna vez, no sé qué, pero dijo, eh, eh, bueno, básicamente el concepto ya lo sabían ellos mucho más antes, ¿no? Solo que ahora recién se está como que tomando importancia a esto. Los filósofos chinos, las culturas antiguas, ya lo sabían, ya sabían. Y espero yo que prontito podamos realmente hablar de esto ya, no como de pronto algo nuevo, que podamos entender esto desde la medicina alopática o de la tradicional, podamos complementar esto para no seguir dependiendo de medicamentos, de situaciones que pueden de repente ser complicadas para nosotros. Entender esto es un principio básico de poder sanar, pero el alma, ¿sí? Eso es aquello que tenemos que aprender ahora. Bien, aquí vamos a otra diapositiva que dice, ¿por qué la bioneuroemoción? Primer punto dice, escuchar al cuerpo y a la mente. La pregunta es, ¿escuchamos al cuerpo y a la mente? Siquiera escuchamos un poquito al cuerpo. Ah, claro, pues de repente sí, ¿no? Algunos dirán, sí, claro, claro. De repente cuando tengo un síntoma, cuando ya me duele algo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo escuchar al cuerpo? ¿Qué dice acá Claudia? ¿Cómo escuchar al cuerpo? Esa es una buena pregunta, Claudia. Bien, el problema de toda esta sociedad es que nos hemos olvidado de escucharnos a nosotros mismos, tanto nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay, lógicamente, en la sociedad abundan distracciones, hay una castración emocional, pero inmensa, increíble,
en donde no escuchamos nuestras emociones o no expresamos eso, cuando empezamos a sentir por lo menos algunos síntomas en el cuerpo, de sentir alguna intranquilidad, de no estar conforme, de no estar bien hoy día, en vez de eso, agarro mi celular, agarro la televisión. Básicamente esos son los principios de la psicología positiva. Yo no tengo nada con la psicología positiva, pero tiene sus contras también. Porque en realidad, dicen, ¿no? Cuando te sientas mal, mmm, distráete, ve a pasear, sal, haz algo diferente, algo distinto. Pero es ahí donde de pronto uno está pues sintiendo que se siente mal, pero viene la distracción y aún así me siento más mal y es un ciclo vicioso y no puedo salir de eso. ¿Por qué? Porque sigo buscando la solución en el exterior, cuando debería de pronto escuchar aquí adentro. Entonces, no se trata tanto de aliviar eso, como una aspirina, como una pastillita, lo alivio con algo que haga, con algún hábito que le guste, no. Se trata de plenamente saber cómo está mi cuerpo hoy día. Esto se puede de pronto profundizar un poquito más con los conceptos de Greg Braden, por ejemplo, que es un científico muy reconocido en América del Norte, que habla de la coherencia corazón-cerebro. Corazón-cerebro, ahí está realmente el conocimiento de nuestro cuerpo, de escuchar a nuestro cuerpo. Para los que no sepan, como el corazón tiene 40.000 neuronas, y eso no lo digo yo, eso ha sido demostrado. Hay un instituto GealMath que ha podido demostrar que el corazón tiene neuronas, tiene su propio mecanismo, su propia inteligencia. Entonces, cuando el corazón está sintiendo señales incoherentes, ¿a qué le llamamos incoherencia? Sentir que algo me aflige, sentir que me perturba algo, sentir que no estoy bien, sentir que hay un vacío ahí adentro. Eso es incoherencia. Entonces, cuando sentimos eso, el corazón efectivamente manda patrones energéticos vibratorios a todo el sistema energético del cuerpo, especialmente al cerebro. Entonces, el cerebro, como el corazón está intranquilo, en términos simples, como el corazón está intranquilo, el cerebro está intranquilo. Entonces va a empezar un vaivén de pensamientos negativos, más pensamientos, bucles, y todas esas vocecitas que escuchamos diariamente en la cabeza, ¿no? Todo empezó por un corazón intranquilo. Entonces, para empezar, yo creo que escuchar al cuerpo tendríamos que escuchar a nuestro corazón. Ahí, Greg Braden dice que para que el corazón entre en sintonía con el cerebro, tiene que haber 0.1 hercios. Es un estado de latencia en donde tienes que estar en un estado tranquilo, sereno, meditativo. Para llegar a ese estado de conocimiento del corazón, entonces tendrás que relajarte primero, tendrás que sentir al corazón, primero biológicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo siento el corazón hoy día? ¿Está duro? ¿Pesa? ¿Está frío? ¿Está rápido? Entonces, hay patrones para poder más o menos saber si el corazón está bien o no. La dureza, lógicamente, no, porque hay algo que está reprimido ahí. Si hay mucha actividad, está muy rápido, hay mucha ansiedad, hay miedos, intranquilidad.
Si está frío, pues está muy insensible. Entonces, con eso simplemente ya podemos saber que estamos escuchando a nuestro cuerpo. Y sobre todo, ¿no? Trabajar en eso que siento como una sensación. Entonces es una sensación de, ay, no sé, de malestar. Pero, ¿qué es ese malestar? No sé, pues algo que me pasó hoy día, puede ser una tristeza, puede ser, defínelo en emociones. ¿Cómo te sientes? Defínelo en emociones. Así es mucho más práctico, es el lenguaje del cerebro. El cerebro habla a través de las emociones, defínelo. Siento odio porque este pata me hizo la del cholito, ¿no? Entonces, eso, defínelo en emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a entender el lenguaje del cuerpo y de la mente. Entonces, hay técnicas para procesar eso que sientes también, eso vamos a hablar, pero eso es más avanzado, vamos a hablar en el taller también, ¿sí? Conocer el comportamiento biológico codificado. ¿A qué se refiere con esto? Nuestro cuerpo tiene un código. ¿Cuál es ese código? Básicamente es nuestro ADN, ¿sí? Nuestro ADN, primero, que tiene cierta compatibilidad con ciertas especies, con los chimpancés, por ejemplo, tenemos un 96%, con los perros 95%, y así con varias especies tenemos mucha compatibilidad, o sea, tan solo faltaría una fracción del porcentaje para hacer esa especie, ¿no? O sea, pero ¿qué nos define de esa especie en realidad? Muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es la conciencia, ¿sí? Um, este mecanismo biológico generalmente tiene un patrón, que es un patrón de supervivencia y adaptación, de necesidad de adaptación y de sociabilizar. Básicamente, así funciona nuestro código genético, que es muy básico, muy primario. Supervivencia por necesidad, adaptación, ¿sí? Como clan, como medio social. Para poner un ejemplo, para que entiendan un poco más esto, ¿no? Supervivencia, por ejemplo, el, el síndrome del oso invernando, ¿no? El oso sabe que va a pasar penurias porque sabe que no va a haber alimento. Eso está en su código genético. Eso activa ciertas zonas específicas de su cerebro que le dicen reserva nutrientes, reserva grasa. Entonces, el oso la pasa tranquilo unos 3, 4 meses de invernación, pero ya sabe que tiene que almacenar eso. Entonces, se dan cuenta, hasta tenemos compatibilidad con los osos, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, viven estas emociones de supervivencia literalmente, como carencia, por ejemplo, pero una carencia no necesariamente del alimento, ¿no? Una carencia simbólica, de afecto, de todo eso. Entonces, eso también va a hacer que uno genere un sobrepeso, ¿sí? Vamos a hablar más adelante del código de la grasa, o sea, porque es muy interesante esto. Eso en el taller también es bueno entender el porqué del sobrepeso, pero mucho tiene que ver con la compatibilidad con estas especies, ¿no? Y así cualquier especie se adapta, una jirafa se adapta a poder tener un cuello más alto para poder alcanzar mejor su alimento, que de pronto por abajo escasea. Mm, también acá tenemos que ver el tema algo muy importante que dijo, um, bueno,
ahorita se me pasó el nombre, pero básicamente lo que hacía él es unos experimentos con placas de Petri. Las placas de Petri básicamente son muestrarios en donde habían células madre. Entonces, en estas células madre se las ponía en diferentes ambientes, en diferentes condiciones, y esas células madres empezaban a crear otras células especializadas, como tejidos, por ejemplo, nerviosos, otros almacenaban tejidos musculares, tejidos óseos. Eric Clapton, así se llama el científico que hizo esto. Entonces, ahí podemos entender el comportamiento de la materia, ¿sí? Que también tiene un código, que también ese código es influenciado por un medio, ya no necesariamente por la conciencia misma, sino por un medio. Y acá estamos hablando de temas mucho más ambiciosos, estamos hablando de morfogenética, por ejemplo, ¿no? O la epigenética también llamada, que básicamente dice que el medio interfiere sobre el código biológico de algo, de la materia. Hay otro ejemplo para poder más o menos entender esto más práctico, es el ejemplo del centésimo mono. En unas islas de Japón se empezaron a muestrear especies de monos. Las islas estaban totalmente independientes, no había comunicación entre una isla y la otra. Y pues los investigadores empezaron a lanzar los camotes a los monos, ¿no? Entonces el monito agarraba, cogía su camote, estaba un poco sucio con la arena y se lo comía. Y así pasaron los monos, mono tras mono. Pero llegó este centésimo mono, que era un mono hembra, y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que comerme este camote sucio con arena? Entonces agarró el camote, lo empezó a lavar con el agua del mar y se lo comió. ¿Y qué creen? A los pocos minutos de haber hecho eso, se empezó a replicar esa conducta, ese patrón, en las demás especies de monos, primero de esa isla. Bueno, ahí diría pues uno, ¿no? Es el tema de conductivismo, ¿no? Alguno diría, claro, conductivismo porque observo eso que veo y replico, ¿sí? Es válido. Pero ahí no quedó todo. Porque las demás islas que no tenían conexión alguna, empezaron a replicar esa conducta de ese mono hembra. Así de increíble. Entonces, ahí nos damos cuenta que en esto que es la nada, hay una especie de información, una especie de código. Es ese código que moldea la conciencia, que moldea una estructura física, por ejemplo, que moldea un coral, que moldea un girasol, que moldea un panal de abejas, que moldea todo aquello que te puedas imaginar. Ya tiene una figura, un contexto establecido ya. Entonces, se dan cuenta que es las condiciones también que afectan a la evolución de una especie a través de códigos. ¿Y qué son esos códigos? Son números, matemáticas, Fibonacci, como quieran llamarlo, ¿sí? Hay varios códigos en realidad, pero que
Básicamente eso es el lenguaje del universo y eso es el lenguaje de nuestro cuerpo. Tenemos también el otro punto que se llama conocer los misterios del inconsciente y su operación. Acá, como dijimos, tenemos un mar infinitesimal de estudios, en realidad, por hacer o pendientes en el tema del inconsciente y su operación. Primero, saber cómo funciona, cómo se programa, saber si opera eso o no, saber si hemos deslindado esa información del inconsciente o no, cuando, por ejemplo, estamos generando patrones, ¿no? Patrones incoherentes con nuestro cuerpo y empezamos a enfermar, pero es a través del inconsciente. Y eso vamos a ver también mucho más profundamente en el taller, de por qué se genera esto. Ese es el patrón del inconsciente biológico, se llama. Entonces, básicamente, como les digo, si el CPU, esta mente que tenemos acá, puede interferir en todo lo demás, imagínense por qué no enfermarse. Si hablamos un poquito más espiritualmente, diríamos que mucha mente es como dejar de ser el ser, el alma, la conciencia. Dejas de ser eso que eres puro, pleno. Entonces nos reducimos en base a creencias, a patrones, nos reducimos a pensamientos a veces negativos que hacen que nos volvamos más materia, más carne, nos alejemos de esa esencia, de nuestro niño, de nuestra alma, de como quieran llamarlo. Nos alejamos. Entonces, cuando nos alejamos de eso, ¿qué pasa con la materia? Pues se pudre, empieza a enfermar. Eso pasa. Entonces, para eso es sumamente importante saber cómo funciona el inconsciente. ¿Sí? Es sumamente importante. El otro punto es saber el origen bioemocional de las enfermedades. Lógicamente, la ciencia muchas veces atribuye a la enfermedad a un factor genético, a un factor limitado de repente en hábitos, pero poco habla del tema de las emociones. Pero ya entramos en un contexto estoico, ¿no? Los estoicos, los griegos estoicos hablaban de eso, ¿no? Que las emociones lo hacen débil al ser humano, decían. Que no podemos hablar de emociones, porque es para débiles. Y eso nos han dicho y nos han repetido una y otra vez, una y otra vez. Nos han castrado emocionalmente. ¿Sí? Entonces, saber el origen de mi malestar, saber cómo funcionan las emociones en mi cuerpo, cómo puede generar una emoción no dicha, vivida sin una solución aparente, una emoción intensa, la viví en todo el cuerpo, la sentí. Esos patrones van a hacer que uno con el tiempo, si no le da una gestión a eso, va a enfermar, lógicamente. O lo otro sería también de pochitos, ¿no? Ir enfermando y como una bola de nieve, ir acumulando esas cargas emocionales, ¿no? Hasta que venga una que no toleres umbralmente la emoción y pues el cuerpo lo que va a hacer es colapsar, la mente colapsa, vamos a hablar de eso también en el taller, colapsa el cuerpo, colapsa la mente, ocurre lo que llamamos una enfermedad.
El otro punto, realizar tratamientos orientados a la causa raíz del problema. Y en realidad, como les dije, ¿no? O sea, si realmente no entendemos el principio de una enfermedad, le podemos dar mil cosas. Y sí, es muy probable que puedas solucionar alguna de ellas, es muy probable que puedas mitigar alguna de ellas, puedas reducir algunos síntomas de alguna de ellas, pero yo te aseguro, no vamos a sanar del todo. Y es como que fuera una aspirina, ¿no? Entonces, para eso hay que atacar la causa raíz. Pero para atacar la causa raíz tenemos que entender el código. Por eso les digo, acá hablamos de códigos. Códigos emocionales, códigos del cuerpo. De esa forma vamos a poder sanar. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Quiero saber si hasta aquí hemos entendido todo, va todo bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, entonces, por ahí de repente me escriben, me dan aliento, me dicen si están vivos o no. Yo sabré, yo con mucho gusto podré continuar esto sabiendo que estamos por lo menos aprendiendo un poquito de esto, ¿no? Que es muy interesante, muy apasionante, señores, de verdad es muy apasionante. Muchas gracias, me están escribiendo aquí, entonces yo veo que todo está claro, yo veo que todo está bien. Vamos a continuar. ¿Qué es la tribiología? Dice aquí, ¿no? Aristóteles ya hablaba de que cuando el cuerpo enferma es porque hay algo que le ocurría al alma. Aló, por ahí me escriben que no se escucha. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Disculpe. Sí, sí se escucha. Se ¿Sí? congeló un momento la imagen, pero sí se escucha, Ah, ya. maestro. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Les agradezco bastante. Ya, entonces, bueno, les hablaba, ¿no? De este principio aristotélico que decía que el cuerpo enferma porque el alma está intranquila, porque el alma está triste, decían. Los chinos también decían, ¿no? Cuando venía un paciente, ¿de qué estás triste, hijo? Le decían. ¿Qué pasó contigo? ¿Cuál es tu perturbación? Entonces, ahí entendemos que mucho tiene que ver con el alma, y el alma es eso, es infinita, es hermosa, vive en el presente, no está pensando en el futuro, no está pensando en el pasado, simplemente es. Y te vas a dar cuenta, ¿no? Yo sé que te has dado cuenta alguna vez. Cuando has vivido desde el alma, con el corazón pleno, con coherencia, como les digo, como decía el científico Gray Braden, corazón-cerebro, con esa coherencia, te vas a dar cuenta que las cosas son más agradables, le prestas más atención al momento, disfrutas de una compañía, la música te suena hermosa, mucho mejor que otras veces, disfrutas más hasta un alimento, porque estás en plena coherencia con tu alma, con tu ser. Entonces, cuando hay esa incoherencia, hay una perturbación entre el cerebro y el corazón, y como decíamos, si hay una perturbación en alguna zona del cuerpo, todo lo demás se perturba.
pero tiene un lenguaje. Esa perturbación que sientes, si puede ser, por ejemplo, conflicto en el territorio, falta de aceptación, no aceptar algo con irritación. ¿Qué órgano se encargará de gestionar eso en concreto? Tendrá que ser el estómago, porque el estómago es el único órgano interno que acepta algo externo. Y no necesariamente comida, ojo, sino como un principio arquetípico, ya lo decía Carl Jung, es un simbolismo como alimento, como problema de algo externo, por ejemplo, ¿no? Entonces el estómago dice, este es un problema inmenso, no lo puedo pasar, no lo puedo digerir. Entonces, ¿qué hace el estómago? Genera más ácido gástrico. ¿Para qué? Para tragarse ese problema que no puede solucionar. ¿Me entiende? Entonces, más o menos por ahí va este tema de la perturbación del alma. Entonces, la perturbación del alma, me siento intranquilo, me siento que no estoy en el presente, me siento distinto. Lógicamente eso lo va a sentir el cuerpo, lo va a sentir el cerebro. El cuerpo, como les dije, si hablamos del estómago, lo va a sentir de esa forma, como un código de aceptación, como un código de conflicto, como problema de territorio, o en el territorio. El cerebro, ¿qué va a hacer? Como es un conflicto que de pronto fue, como les dije, ¿no? Súbito, fue intenso, no solucionado, callado. Va a llegar el momento en donde el voltaje de mi cerebro, en realidad de la neurona, que es 70 milivoltios, no va a soportar esa carga energética y lo que va a hacer es va a estallar. Entonces, a eso, como ven ahí en la fotografía, se genera una diana, se llama, y eso lo ha estudiado muy bien el doctor Hammer. Básicamente, una diana se ve como una especie de nodo en el cerebro, en donde detonó una zona específica del cerebro que vinculaba con esa emoción, que vinculaba con esa sensación corporal, detona, y es como que, no sé si algunos conocen muy bien este tema de la electricidad, por ejemplo, es como una llave termomagnética, ¿no? Algo así. Entonces, cuando siente que el circuito, el sistema está muy caliente, hay bastante energía por esa zona, ese cableado, ¡pum! Salta la termomagnética, ¿para qué? Para evitar más daños, para evitar que se sobrecaliente bueno, en realidad todo el sistema, el circuito eléctrico, ¿no? ¿Para qué? Para evitar incendios. Eso es muy aplicable, por ejemplo, en el cerebro. En el cerebro también pasa exactamente lo mismo. Salta esta diana como un mecanismo de protección del cerebro. ¿Para qué? Para que no se compliquen las demás estructuras cerebrales. Entonces, esa diana expresa eso, ese resentir, ese bioshock le llamamos, en aquel órgano o estructura que ha estado involucrada con esa emoción o con esas emociones. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar muy profundamente de esto. Lógicamente, esto es de manera muy general todavía en el taller. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver más temas todavía completos de qué estructuras afectan, de acuerdo a qué lenguaje, de acuerdo a qué código. Entonces, con esta información, vamos a pasar a la información en realidad que vamos a tocar en el taller. En el taller, si ustedes lógicamente se animan, vamos a tocar primero la inteligencia del sistema límbico. El sistema límbico es una estructura principal en el cerebro netamente emocional. Entonces, es la que gestiona, la que procesa, la que interactúa mucho con el cerebro y con el cuerpo.
Entonces hablamos del sistema límbico. Vamos a hablar de qué es una emoción. Desde un principio científico, desde un principio neuroquímico, desde las formas de expresar como propias de la emoción. El camino oculto de la emoción, en realidad, también. Hacer un rastreo de manera sensitiva, emocional, inconsciente de la emoción o de las emociones. Como ya les dije, la neuroquímica de las emociones, las nociones del umbral, saber los límites de tolerancia, por ejemplo, de las emociones, porque lógicamente, o sea, somos seres emocionales, tenemos un cerebro mamífero, es un cerebro emocional, se emociona. Entonces, lógicamente, pues no nos vamos a enfermar, pues por nos emocionamos eh, por algo, ¿no? Tiene que cumplir ciertos patrones, ciertos códigos, ciertos criterios. No es así de simple. La tribiología, también vamos a estudiar un poco de eso, el universo emocional. Vamos a estudiar 10 emociones básicas, básicamente con sus antídotos. Vamos a hablar un poco de la bioneuroemoción, también un poquito más profundo en este tema. Vamos a hablar del camino del inconsciente, cómo llegar al inconsciente, cómo procesar esa información del inconsciente. El inconsciente biológico también, pero acá ya como un código, pero ya como especies, ¿sí? Como especies. Y esto aplica para todos en realidad. Características del inconsciente, tipos de conflictos, también vamos a tocar eso, tipos de conflictos, ¿de qué conflictos estamos hablando? De conflictos transgeneracionales, conflictos de proyecto sentido, conflictos adquiridos, conflictos de anclaje, varios conflictos, hay un universo de conflictos del por qué uno también enferma. Los campos de actuación, ¿sí? Acá entender un poquito más también el tema ya terapéutico, ¿no? Entender un poquito más esto, de cómo actuar sobre esto, de cómo intervenir sobre esto. Las fases de la enfermedad, la enfermedad tiene sus ciclos, tiene sus fases, tiene periodos. Los ciclos biológicos celulares memorizados, también las células, recuerden que tienen un código, ¿sí? Es un código genético y tienen patrones, repiten patrones. También vamos a hablar de los dos patrones, vamos a hablar de la información ya un poquito más celular y básicamente los casos prácticos de alguna una que otra enfermedad, por lo menos las más conocidas, para poder ejemplificar eso, ¿no? En base a la experiencia, en base a lo que hemos ido testeando con pacientes y definitivamente si hago este tipo de cursos es porque he visto que hay mucha coherencia entre la información que se va a brindar y lo que ves en la realidad. Entonces, es muy aplicable para todos los casos, ¿sí? Para poner un ejemplo nada más. Acá tenemos el acné, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, claro, el acné pues se presenta en etapas de un puberto, ¿sí? Es normal, pero la pregunta es, ¿será normal? Si fuera, como dicen, normal, entonces, ¿por qué todos los adolescentes no tienen acné? ¿Por qué solamente unos cuantos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, aquí interviene toda esta información que estamos hablando. Códigos. Hablando del acné específicamente, ¿qué es el acné? Es brotes o sarpullidos de grasa, ¿no? En la capa epitelial
¿qué es la representación de la grasa? Como le hemos dicho, si nos vamos a la naturaleza, la grasa tiene dos funciones. Una tiene el papel de almacén, de reserva, como los osos, ¿no? Como les dije. ¿Por qué? Porque obedecemos a un mecanismo de supervivencia. ¿Sí? Entonces, como almacén, como fuente de energía, por si pasara algo, ¿no? Lógicamente, eso estamos hablando en especies, que las especies lo viven literalmente, como supervivencia, o sea, no hay y no hay, ¿no? Como el caso del oso, no hay, en el invierno no hay alimento, hay mucha, quizás nieve, muchas condiciones inhóspitas, no hay. Pero en el humano es un poquito más complicado porque interviene ya la conciencia, el inconsciente. Ya estamos hablando no solo de supervivencia literal, sino simbólica, arquetípica. Entonces, de repente, supervivencia podrá ser para mí, pues, una agresión, ¿no? A mi imagen, a mi identidad, a mi rostro. Por ejemplo, si hablamos del rostro, el acné del rostro, entonces me siento vulnerable. Ese es como protección, por ejemplo, un mecanismo de protección, ¿no? Me protejo de algo. Si hablamos como reserva, podría ser un sobrepeso. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? También de carencias de pronto, pero hay que intervenir mucho en el lenguaje del inconsciente, ¿no? De qué tipo de carencias, de qué estamos hablando. ¿Mm? Básicamente se acumula en el abdomen, porque aquí no hay protección. Acá están las costillas, acá abajo como protección. ¿Por qué? Porque acá pues tenemos órganos, tenemos vísceras como protección. Entonces cumple el papel de protección también. Entonces, mucho de eso tiene que ver con el acné. Lógicamente lo estamos tocando muy genéricamente, o sea, hay una ciencia detrás de esto, para poder entender esto, como les digo. Pero eso también, como les digo, lo vamos a hablar en el taller, ¿sí? Bueno, espero que con esta información les haya sido de su agrado, de su gusto. Espero que haya sido muy provechosa. Y comentarles que estamos a puertas del taller, o sea, es el 13 de octubre. Va a ser a las 6 de la tarde, por estos medios también. Para las personas que estén interesadas, simplemente escriben al grupo del webinar, ¿no? Como interesadas, se les va a hacer un levantamiento de información básico y con eso estamos básicamente aptos para este taller. Para las personas que no han ingresado también compartan ese video, va a ser grabado. El valor en pesos colombianos, dicen aquí. Bueno, en realidad para un lenguaje universal en todos, estamos hablando de unos $17 el curso, ¿sí? Para aquellos que sean del exterior, lógicamente estamos hablando acá de Perú, ¿no? Pero para el exterior hablamos en dólares. Entonces, básicamente esos son los medios y las condiciones, ¿sí? Es un curso por ahora accesible para todos. Se ha tratado de que sea económico. En realidad, por un tema más de difusión de conocimiento, ¿sí? Porque es la causa principal de esto, que más que un tema lucrativo, ¿no?
Bueno, entonces, si alguno ahí presente tiene alguna duda sobre el tema que hemos tocado o algo, igual encantado yo les ayudo. Mm, claro, el dinero se consigna en las plataformas, por eso no duden en escribir en el WhatsApp, hay plataformas de PayPal para esto, entonces no habría ningún problema en hacer los depósitos en esas cuentas. Hay depósitos también en cuentas bancarias de acá de los bancos de Perú. Sí, para cualquier cosa, por favor, cualquier duda, como les digo, en el WhatsApp sobre el tema de los dineros, ¿sí? Del dinero. Por ahí preguntaba ahí, no vi bien esto, pero acerca del derrame cerebral, ¿no? Bueno, básicamente en la etapa de crisis del cerebro, ¿sí? Ya estamos hablando de un conflicto de mucha sobreirrigación sanguínea, en realidad, del cerebro. Estamos hablando de conflictos fuertes de poder adaptar al cerebro, sería la palabra, adaptar al cerebro para que pueda tener mucho más nutrientes y alimento, por ejemplo, para poder gestionar algo no procesado, algo que de pronto estuvo ahí. Generalmente este tipo de problemas les pasan mucho a personas muy mentales, que son demasiado mentales y quieren encontrar una solución siempre a todo a través de la mente, pero eso significa pisotear las emociones, eso significa no escuchar al cuerpo. Entonces, esa es una señal de adaptación de la mente. Entonces, cuando llega el colapso dentro de la crisis de la enfermedad, por ejemplo, de las arterias, del sistema de irrigación del capilar del cerebro, entonces, ¡pum!, colapsa. ¿Sí? Entonces, básicamente, tendría una solución, pero a largo plazo, primero solucionando el tema con cual ha originado el problema. Lógicamente hay que intervenir no solamente con un tema emocional, ¿no? Hay que tratar otros temas también ya un poquito más físicos para un tema tan delicado como el cerebro. O sea, mientras más complicada sea la enfermedad, se requieren más tratamientos de soporte, ¿no? O colaterales. Pero sí se puede de alguna forma restablecer, quizás con algunas secuelas, pero sí se puede. ¿Sí? Buenas noches, maestro. Buenas noches. He escuchado todo el conversatorio que usted nos ha dado esta noche. Es sumamente interesante. Mi nombre es Graciela Gordillo, alineada a toda la ideología de Renacer. Bienvenidos todos. Es muy importante todo lo que usted ha comentado. Esto es un taller buenísimo, súper excelente. Como terapeuta le puedo decir que cuando nosotros trabajamos desde lo que es la esencia, desde lo que es el alma, resolvemos absolutamente todo. Es cierto, requiere de tiempo, porque si no lo hacemos con tiempo en trabajar la huella que ha dejado el impacto emocional frontal posterior, entonces no hay una evolución. Yo felicito a Renacer por tenerlo como ponente esta noche. Es un excelente tema, completamente comprobado. Yo trabajo de la manera que usted dice y es sumamente interesante. Felicito a la escuela, lo felicito a usted como ponente y a todos les invito honestamente que integren esta información porque pueden ser que estén en otros lineamientos, pero si nos unimos a este desde el fondo del alma, logramos el éxito en cualquier enfermedad y en cualquier ser vivo, en cualquier paciente. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted, hermana. Muchas gracias por sus palabras.
Calladito, malísimo. Estoy escuchando, calladito. Malísimo. Bueno, si no hay más que decir, muchas gracias a todos. Les estoy eternamente agradecido y espero verlos a todos. De verdad, va a ser muy provechoso este curso. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Brian, también. Hacerles recordar a los amigos que sí es cierto, tenemos un taller más completo de lo que está hablando ahorita acá el maestro Brian. Y pues el costo, como él ha dicho, es de $17, para no hacernos más problemas, ¿no? Para no complicarnos la vida. O en todo caso sería pues de 65 soles, ¿no? La moneda de Perú. ¿Sí? Aquí les mando más o menos la idea. El costo es 65 soles. Va a empezar a las 7 de la noche, es cierto, pero no va a durar, creo, una hora, ¿no? Va a durar un poquito más, si no me equivoco, Brian. Sí, sí, correcto. Ok. Va a durar un poco más. De pronto estoy estimando unas 3 a 4 horas. Perfecto. Entonces, el costo es 65 soles para el Perú, $17 para el extranjero, o creo que en pesos colombianos sería algo de, si no me equivoco, algo de 72,000 pesos, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, sería cuestión de que cada uno ya lo convierta. Bueno, entonces, les agradezco a todos por su tiempo, muchísimas gracias. Voy a terminar de grabar esto y se lo mando al grupo otra vez para que lo puedan. Gracias, Brian, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Namaste, namaste. Chao.